El coche es una máquina y como máquina se estropea. Es que esto de hacer una legislación, decir a las marcas que hagan una cosa y luego cambiar, pues ahora yo no estoy a favor de que esto se relaje, lógicamente, ¿no? Que si vendía humo, que si el tema eléctrico, que si era el Pedro Sánchez de la electrificación, que si tal, que si igual. Oye, que me parece una mierda, como dicen en las redes sociales, el coche eléctrico. Bueno, pues me parece muy bien, pero eso sí, ¿lo has probado? Ah, me dice la gente, sí, tiene líquido de freno. Digo, ya, pero no es el motor eléctrico. Y los cobráis muy caros. ¿Tú sabes todo lo que nos gastamos las marcas en formar a la gente, en formar a los técnicos, a los mecánicos? Dime una, dos, tres marcas, cosas que envidias o que te gusta mucho cómo lo hacen. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy os recibo desde la redacción y las instalaciones de CarWow. Durante el año 25 empezamos a hacer entrevistas a CEOs de fabricantes, sobre todo chinos, que se ofrecían a hablar con nosotros. Y hemos decidido intentar continuar estas conversaciones con los máximos responsables de las marcas de coches, ya sea a nivel español o a nivel internacional. Así que hoy estrenamos esta sección con el primer CEO, en este caso español. Y no os va a dejar indiferentes, es Eduardo Díbar, el CEO de Kia en España, una persona que lleva más de 10 años de trabajo en esa compañía, un personaje distinto dentro de su categoría, porque además él sube sus propios vídeos a las redes sociales y no se corta a la hora de dar sus opiniones. Así que vamos a tener una charla muy larga con él sobre el coche eléctrico, sobre la actualidad del motor, sobre los fabricantes chinos, sobre hate en las redes sociales, sobre Corea y todo aquello que se nos ocurra. Acompáñame. Pues dicho y hecho, Eduardo Díbar, ¿qué tal, señor? No sé, Juanfran, ¿qué tal? Hay quien te dice Díbar y Díbar, yo digo Díbar. Díbar. Díbar, bien, menos mal, porque yo fallo más que una escopeta de feria con estos temas. Oye, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros, gracias a ti especialmente por habernos invitado. Nada, hombre, sabes, de los españoles eres el primero que hacemos esto formalmente, no sé si eso es bueno o malo, mucha responsabilidad. Pues no lo sé, luego te lo diré, pero en principio es bueno, ¿no? Es bueno, yo creo que es bueno, además tú eres un tío que habla y que no se corta, no me dejes mal hoy, por favor. Me gustaría preguntarte, porque tú además eres un gran defensor del coche eléctrico y Kia está haciendo una ofensiva con su gama EV, ahora llega el EV2, que es un coche muy importante, que solamente se va a vender en propulsión eléctrica, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de que se venda con alguna versión hibridada. Es que Kia EV es eléctrico. Es que Kia hemos tomado la decisión de tener una gama paralela 100% eléctrica a la de combustión. Entonces, en Kia hay, como así dijéramos, dos marcas. Sí. Una marca completamente eléctrica, que son los EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, los EVs, y otra de combustión completa. Ahí va. O sea, es un poco la filosofía que en su día tomó Volkswagen con ID, es decir, de gran grupo constructor de automóviles con dos bloques de producto que van en paralelo con un gran crecimiento de la gama, ¿no? Y seguís esa hoja de ruta, independientemente de los vaivenes del mercado, seguís añadiendo EVs a la lista, ¿no? Ahora el EV4 acaba de salir, llega el EV2, y yo te quería preguntar un poco por el reflejo en el mercado español. Efectivamente ha despertado, pero estamos todavía bastante lejos de las previsiones. Bueno, eso es ciencia ficción, las previsiones que había. Y te quería preguntar un poco qué visión tienes tú respecto a los próximos años, hablando a 5 años vista. ¿Cómo ves que va a acabar, digamos, el mercado eléctrico impactando y a nivel de porcentaje de penetración, dónde crees que va a estar en nuestro país, ¿no? Porque las casuísticas son muy distintas en función del país donde miramos. Hombre, para el año 2030 el gobierno decía que iba a haber en España unos 5 millones de coches eléctricos de parque. Actualmente deberá estar entre los 600 y 800.000. Para que eso pasara, habría que vender 1 millón de coches eléctricos cada año, que es el total del mercado español, lo cual, pues cualquiera que lo piense ve que no es posible. Va a ser que no. Pero yo se lo dije así a la ministra de Transportes de aquel momento, que no podía ser, ¿no? Entonces, pero sí que estamos viendo cómo la gente se está dando cuenta que el coche eléctrico es una alternativa muy válida. Primero, para la ciudad es imbatible, porque para la ciudad, ya cargues en casa o no, puedes perfectamente funcionar con una carga de coche eléctrico durante 2 semanas, 3, porque si no haces muchos kilómetros, con lo cual no hace falta ni cargar en casa. Si no tienes cargador, lo puedes cargar a la entrada de la ciudad en cualquier cargador rápido y ya vale, con lo cual es una muy buena opción, ¿no? Entonces la gente se está dando cuenta de eso y en las grandes urbes cada vez hay más aceptación del coche eléctrico, excepto que si tienes un garaje donde cargar, mucho mejor, pero no tiene por qué. Y luego, la infraestructura eléctrica está creciendo. Hay que reconocer que las compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Repsol, y luego operadores privados como Thunder, que lo hace fantásticamente bien, como Wenea, están fortaleciendo y ampliando la red eléctrica. Todo el mundo dice, no, es que yo irme a Cádiz, por ejemplo, porque es el último viaje eléctrico que he publicado en redes, no hay cargadores. Digo que sí que hay cargadores, que es que en Madrid-Cádiz hay 20 estaciones de recarga eléctrica súper rápidas, 20,
Con lo cual, eso, 700 kilómetros entre 20, divídeme, ¿cuánto sale? Muy poco al final de frecuencia de kilómetros. Entonces, se puede viajar perfectamente. Entonces, y esto la gente empieza a darse cuenta ahora, ¿no? Entonces, a medida que se vayan dando cuenta, porque al final lo que yo siempre he dicho es que al cliente hay que seducirle. Hay que seducirle ¿con qué? Y he hecho varios vídeos en mi canal de YouTube, precisamente, tengo varios vídeos que hablo del motor, de la batería, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, al cliente le tienes que decir, no, es que es un coche eléctrico que contamina menos. Bueno, eso está en el medio ambiente, no todo el mundo piensa en el medio ambiente, pero ahí lo tenemos, ¿no? Es un coche que tiene menos mantenimiento, que es que el motor eléctrico tiene el mecanismo de un chupete, quiero decirte, que es muy sencillo y se rompe poco. Que luego lo puedes cargar en casa si tienes la posibilidad, si no, cargarlo fuera es bastante fácil. Que sale más barato viajar en coche eléctrico porque el combustible es más barato. Cuando hago las comparativas en las redes sociales, digo, bueno, pues esto en un coche de combustión cuesta el doble o el triple, porque ese coche de combustión consume 11 litros. Me dice, ¿dónde vas con 11 litros? Te metes mucha caña, con las cosas que... Sí, pero es que al final, un coche como el V9, que es con el que yo me manejo, un coche de combustión equivalente, de los 11-12 litros no baja de combustible. Entonces, todas estas cosas, todo esto hace que un mercado de 100.000 y ahora un 10% más o menos redondeando de penetración en el coche eléctrico, pues yo creo que no es descabellado pensar que en el año 30, lógicamente no tendremos lo de Noruega, que es un 70-80% de penetración, pero que podamos estar en 30-35, yo lo veo más o menos factible. Lo ves factible, bien, bien. Por cierto, hay una cosa muy curiosa, esto te lo cuento así, comentario, como no está viendo nadie, hay una cosa de Noruega que no se cuenta. De hecho, tengo un vídeo preparado muy potente al respecto. Esto lo digo solo a título de comentario. Que es que 2/3 de los noruegos que tienen un coche eléctrico siguen reteniendo su coche de combustión interna, por lo que pueda pasar. Mira, eso no ahí lo dejo. Sí, sí. Pero sí que es verdad, bueno, tú te has encontrado con los problemas que hay en las carreteras, con los cargadores y todo eso, y es verdad que van mejorando mucho, pero tú podemos decir que eres de los CEOs que se tira a la carretera a comprobar los problemas y los fallos que hay. ¿Cuáles son los más recurrentes? ¿Qué mejorarías tú de manera determinante? Porque tú eres un usuario que lo prueba y lo comprueba con su propio producto. Efectivamente, pues mira, a mí me ha pasado alguna vez que he ido a un cargador y el cargador no funcionaba. Me ha pasado alguna vez. Pero como hay suficientes cargadores, me he ido 10 kilómetros para atrás o 10 kilómetros para adelante y he podido cargar perfectamente. Perfecto, perfecto. Y relacionado con esto, nos han metido el trill, entre comillas, de meter el vehículo híbrido enchufable como si fuera un vehículo eléctrico para hacer que las estadísticas... Yo hablo a nivel político, no tengo nada que decir en este caso respecto a vosotros. Yo te quería preguntar un poco en ese mix, el híbrido enchufable que ha tomado mucha fuerza junto con el range extender, con la penetración brutal del vehículo chino y ese utilitarismo, ¿no?, de los chinos que venden lo que creen que se va a vender mejor, o sea, ponen en el mercado lo que creen que se van a vender mejor. Vamos a preguntarle muchas cosas de los chinos, por lo menos lo que nos quiera contestar. Te quería preguntar un poco por tu opinión. Yo tengo la sensación de que Kia apuesta mucho más por el eléctrico puro que por esa tecnología mixta. ¿Eso es así? O sea, ¿cómo lo ves tú exactamente? Bueno, nosotros tenemos coches híbridos enchufables. Los tenéis. Lógicamente. Yo creo que, y yo siempre lo he dicho, ha sido una buena opción para que la gente se acostumbre a la disciplina de cargar. Lo que pasa es que la gente, muchos clientes compran el coche por la etiqueta cero, también es importante, ¿no? Pero sí que es cierto que el coche híbrido enchufable se ha vendido mucho en el año 25, no se ha duplicado como en el eléctrico, pero prácticamente, con lo cual hemos llegado a un volumen muy importante, ¿no? Entonces, al final, los coches eléctricos, los coches híbridos enchufables, lo importante es que la gente los compra, los cargue y lo utilice en sistema eléctrico, porque claro, el problema de utilizar un coche híbrido enchufable solo con combustión, sin cargarlo, es que se te duplica el consumo. Entonces, al final, tienes un consumo muy bueno de 3-4 litros como mucho con el eléctrico, pero se te dispara 9 a 10 o a 11 con solo el tema de la gasolina, ¿no? Es cierto que se está hablando que si se van a variar las etiquetas y van a desaparecer los híbridos enchufables. Bueno, alguna vez algún ministro del gobierno ha dado la explicación de que es que marcas de lujo que tienen coches híbridos enchufables, la gente no los carga, y entonces ¿por qué vamos a favorecer a esos ricos? Pero eso es un poco también populismo, porque al final de esos coches se venden muy pocos. Al final lo que se venden son los coches más intermedios, ¿no? Eso es. Pero lo que está claro es que la gente que ha probado un híbrido enchufable y ha tenido la disciplina de cargarlo, luego ha visto que eléctricamente funciona fenomenal y se han pasado uno de... Sí, puede ser una puerta, ¿no? Puede ser una puerta yo creo que es intermedia. una puerta de acceso bastante buena. Bien. Porque hay una cosa que está clara, si desaparecen los híbridos enchufables, no todo va a pasar a coche eléctrico, habrá gente que sabe seguir con combustión y ya con híbrido. Pero bueno,
pero en principio hay un horizonte el año 27 para poder quitar los coches híbridos enchufables, veremos si se cumple o no. Sí, ¿no? Porque la Unión Europea además eso pues los ha enfilado, ¿no? Y le va a poner unos requisitos mucho más grandes a nivel de emisiones, con lo cual van a dejar de ser tan atractivos como son ahora. Bueno, pasa que la Unión Europea una vez dice una cosa y luego dice otra, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora hablamos de eso. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de eso, lo que te estaba introduciendo, vehículo chino. Ya son protagonistas en el mercado, han irrumpido con fuerza, de hecho, en este año 25 ya han superado en esos rankings que no te gustan en cifras de ventas totales a marcas tradicionales, ¿no? Francesas, que todos tenemos en mente. Y es evidente que ahora nos encontramos con que la Unión Europea, después de estos aranceles que no han servido para nada, ha llegado a una especie de acuerdo con unos precios mínimos. Nosotros, digamos que a China le hemos estado durante décadas enseñándoles a hacer automóviles y ahora el alumno, con su megamercado y su mega inversión, ha igualado o superado al maestro, ¿no? Y quería preguntarte un poco cómo lo veis desde aquí. O sea, aquí llegaron primero los americanos, luego los japoneses, luego llegasteis los coreanos con vuestro savoir-faire, que acelerasteis a una velocidad increíble, y ahora llega China, que va a la velocidad de la luz, y no hay sitio para tantos actores. Entonces, ya están impactando en las cifras de ventas y todos los que estáis, digamos, en la gama media, media-alta, se ven impactados, ¿no? por la llegada de los chinos. Así que, bueno, pues nada, quería ver un poco tu visión sobre esta entrada en el mercado y cómo lo ves, si esto va a continuar, porque la velocidad es increíble. Pues mira, nosotros creemos que las marcas coreanas son las que mejor preparadas estamos para combatir con los chinos, ¿no? Bien. Y la prueba está... Convénceme. La prueba está que solo nos tenemos que ir a los electrodomésticos. Vale. Yo creo que tanto Samsung como LG son marcas que están compitiendo muy bien contra otras marcas chinas de electrodomésticos. De hecho, hoy tú preguntas, yo creo que en todas las casas de España hay un televisor Samsung o LG seguro. Sí, sí. Entonces, nosotros hemos hecho lo que están haciendo los chinos ahora, ¿no? Vosotros llegasteis aquí en los Nosotros 90. llegamos con precio, con una calidad muy justa, Sí, ¿no? sí. Y bueno, pues y empezamos a vender pues a unos precios muy baratos. Entonces, pues empezamos a vender cada vez más y la gente, pues bueno, a veces le compensaba, a veces no le compensaba comprar ese coche, el diseño era muy feo, la verdad, la calidad justa, pero bueno, la gente dice, pues para un segundo coche, para mi hijo, tal y cual, bueno, pues podría valer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que están haciendo los chinos ahora, es decir, China es un mercado de 25 millones de coches, tiene sobrecapacidad de producción, y entonces, bueno, pues lo que han decidido es, después de absorber toda la tecnología europea, porque allí fueron los europeos, te recuerdo, a vender hace 10, 15 años, Claro. y los chinos impusieron que las empresas fueran al 50% con el gobierno chino, que no olvidemos es una dictadura. Y metieron una serie de requisitos, los europeos dieron toda su tecnología, a los chinos vienen de vuelta con coches que tienen una tecnología, que tienen un avance y que poco a poco irán haciéndose un hueco en el mercado. Ahora mismo las marcas chinas son un 12% del mercado total. En Sudamérica, que lleva mucho tiempo las marcas chinas, más o menos es un 25%. Bueno, pues no sé si llegarán aquí al 25, superarán el 30, irán al 40, pero bueno, lo que pasa es que al final hay una pelea también muy importante entre ellas, ¿no? Porque son muchas. Sí, sí. Porque ahora, este año, me parece que va a haber un lanzamiento de 6 o 7 nuevas marcas. Esto supone también un poco confusión para el consumidor, porque bajo un grupo haya 5 o 6 marcas distintas de coches, no sabes cuál elegir. Estamos confundidos nosotros, que somos los profesionales de esto, imagínate cómo estarán los consumidores, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Es muy difícil. Pero al final, yo creo que nosotros, y te digo las marcas coreanas, y en este caso Kia, tenemos que defender nuestros valores y nuestros puntos ¿cuáles fuertes. son esos puntos diferenciales? Claro, es decir, nosotros creemos que tenemos un diseño atractivo, ¿no? Que ha variado mucho en los últimos años. Creo que tenemos una calidad muy importante, porque por eso damos 7 años de garantía, una calidad contrastada ya en el mercado español. Pero luego tenemos un servicio de postventa que es muy importante. Es decir, tenemos una red muy consolidada en la cual tenemos talleres, talleres que dan servicio a los vehículos, pero que dan servicio en poco tiempo, porque tenemos un almacén de recambios, siempre puede haber alguna excepción, ¿no? Pero nosotros no hacemos esperar a un cliente 4, 5, 6 meses porque no ha llegado el recambio. Como lo hacen otras marcas, no solo chinas, sino también alguna también de Norteamérica. Pero es que al final lo importante es la satisfacción del cliente, la experiencia del cliente y que el cliente tenga una postventa segura, que le des un coche de sustitución, que los recambios estén a tiempo. Pues, lógicamente, si tú creces de 0 a 100
en 2 días pues es imposible que tenga suficiente suministro, suficiente recambio en España para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se irá moldando a medida que vaya creciendo el mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que luchar y entonces a nosotros no nos da miedo la ofensiva de China y es más, nosotros animamos a los clientes a que entren en un coche chino, en un coche de Kia para poder comparar y ver cuáles son las calidades de unos y de otros, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, muchas veces el presupuesto del cliente manda. Oye, pues a mí no quiero un coche tan bueno porque es para mi hijo y con algo que se mueva vale. Bueno, pues también puede valer. Bien. Con lo cual, bueno, pues iremos viendo. Bien, bien. Yo quería que refrendaras una cosa conmigo, hablando de esto, que me ha sacado un melón de una cosa que te iba a preguntar, que es el tema de la postventa. Yo no sé si en general en el mercado español las marcas de automóviles deberían, pero no sé si lo son, ser conscientes de lo importante que es en nuestro país los servicios de postventa y la fiabilidad de los vehículos. Y sobre todo cómo se responde, ¿no?, cuando hay un problema. Porque ahora mismo tenemos una marca que es la más vendida, que es Toyota, en el que el marchamo de fiabilidad es máximo. Estamos viendo cómo otras marcas hoy en día han hundido su posición en el mercado por problemas de fiabilidad, ¿no? Y esto está revoloteando, pero parece como que es un tema tabú, ¿no? Y todas las marcas tienen sus problemas y todas tienen sus fallos, absolutamente todas. Bueno, la diferencia está en lo que pasa en el concesionario y cómo responde la marca. Por supuesto, pero claro que es así, pero es que el coche es una máquina y como máquina se estropea. Tú tienes electrodomésticos en casa, la mini pimer, el televisor, y se estropea a veces. Bueno, pues entonces lo importante es dar la solución, efectivamente, en eso estoy de acuerdo contigo. Nosotros, antes de que me lo saques, te lo digo, no, tuvimos un problema con la IQ del V3. Sí, que lo comentamos en mis redes. Efectivamente. Bueno, pues lo hemos resuelto, es decir, bueno, llegaron una serie de unidades con la IQ que estaba desprogramada y que el software no sé cuánto no funcionaba, bueno, pues traemos otras IQ, las hemos reprogramado y ya no hay ningún problema. La IQ era la unidad de carga. La unidad central, que es la que permitía que se derivara la corriente eléctrica de una tensión a otra. Hacia el cambio. Efectivamente. Sí. Pero bueno, pero se soluciona. Entonces, pues salió algún señor en YouTube, otros en redes sociales. Bueno, yo entiendo que la gente se pueda enfadar si compra un coche nuevo y se lo estropea. Pues claro que lo entiendo. Pero esto nos pasa a todas las marcas. De hecho, hay un ranking muy bueno en Estados Unidos, que es el J.D. Power, que nosotros siempre salimos de los 3 primeros, en las que dice, oye, ¿cuáles son las marcas que menos incidencias técnicas tienen? Y nosotros estamos entre ellas, ¿no? ¿Que las pueda haber? Por supuesto. Y seguramente alguien nos está viendo y dice, pues yo tengo un coche parado de Kia de 5 meses. Pues puede ser, pero estamos poniendo las herramientas necesarias para que eso no pase. Y fíjate, te voy a introducir y te voy a hacer un spoiler de algo novedoso que vamos a empezar a introducir, que es la inteligencia artificial en la gestión de las reclamaciones de los clientes, en la cual muchas veces concesionarios nos preguntan, tenemos un sistema interno que nos preguntan, pues esto cómo se soluciona, o me ha pasado esto, ¿qué hago? Tal cual. Entonces vamos a hacer que todo eso sea respondido por una inteligencia artificial que pueda comparar todas las soluciones y todos los boletines de asistencia que tenemos, todos los catálogos de instrucciones, etcétera, etcétera, para poder hacerlo más rápido y no te digo en tiempo real, pero prácticamente. Muy bien, muy interesante. Y hablando de eso, ha habido marcas en España que han intentado instaurar el programa este de agencia, es decir, vender los coches directamente sin la intermediación del concesionario. ¿Tú cómo de satisfecho estás con tu red de concesionarios? ¿Crees que en España yo creo que es un puntal? Se ha demostrado, los chinos están demostrando que con una buena red son capaces de hacer cosas muy locas. Creo que está bastante claro, ¿no? Yo creo que la red de concesionarios es fundamental. Nosotros siempre lo decimos, se lo digo a Faconauto continuamente, en ANFAC, es decir, porque al final la cara de la marca hacia el cliente es el concesionario. Vender por internet directamente y luego que te atienda un flyer doctor que va con el coche para arreglarte el coche, o que lo vendas a un polígono, un taller que no sabemos dónde está, etcétera, etcétera, pues yo creo que no es buena imagen de marca. Entonces, al final, los concesionarios tienen que estar detrás de la marca, tienen que dar un buen servicio de ventas, que la gente esté contento, y un buen servicio de postventa. Y que tengamos talleres en todas las provincias. No te voy a decir en todas las ciudades, pues sería imposible, pero sí en todas las provincias, ¿no? Nosotros lo tenemos. Entonces, eso es súper importante, porque al final, si no, deshumanizas la marca y la gente pierde la confianza. Bien, muy claro. En Europa tenemos un problema de esta decisión política de imponer el coche eléctrico, independientemente de la tecnología sea más o menos válida, que desde luego válida es. Lo que se discuten son los ritmos, y ahora la Unión Europea ha decidido hacer algo muy extraño, que es como terminar con la prohibición del motor de combustión interna, pero de una manera un poco tímida. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tiene sentido que ahora se recule? ¿Tú estás a favor, en contra, así directamente, como Kia, por supuesto, que es como estás aquí? Bueno, lo dijo el presidente de Kia Europa, que no estaba de acuerdo. No está de acuerdo. Es decir, nosotros
Es que esto de hacer una legislación, decir a las marcas que hagan una cosa y luego cambiar, esto supone muchos años de trabajo, mucha inversión que Kia ha destinado para hacer una gama eléctrica completamente. Entonces ahora yo no estoy a favor de que esto se relaje, lógicamente, ¿no? Pero lo que pasa es que Europa lo ha relajado de aquella manera, ¿no? Porque yo lo que he oído y algunas veces lo he visto publicado, no, es que Europa echa marcha atrás en la prohibición del 2035 de vender coches de combustión. No, eso no lo dice. Es más como un alivio político. Lo que dice, ¿no? es, para el 2035 hay que llegar al 100%, decía antes, al 100% de cero emisiones. 100%, lo cual quiere decir que no puedes vender otra tecnología que emita emisiones. Ya sea híbrida enchufable, combustión o la que fuera. Ahora lo que dice es, en lugar del 100%, llegamos al 90%. Con lo cual las marcas tienen un 10% de margen para poder vender coches que emitan. Pero lo tienen que hacer con créditos. O sea, tienen que vender suficientes coches cero para poder vender. O sea, según los coches cero que vendan, podrán de ese 10% vender coches que contaminen. Bueno, es una marcha atrás un poco como aquel. Unos centímetros de marcha Lo que atrás. sí que es cierto que esto es, quizás, se ha abierto la puerta. efectivamente, la apertura de la puerta para que luego hagan otras cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es ser serios. Si ahora decimos esto, embarcas a las marcas de automóviles en una aventura de inversiones eléctricas, vender el coche eléctrico, ahora, al cabo de, ¿cuánto ha pasado? 7, 8, 10 años, ahora decir que no, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no da mucha seguridad ni jurídica ni de confianza. Lo que pasa es que en Kia estamos preparados. Porque como esto solo pasa en Europa, Kia vende 3 millones de coches al año en el mundo, que son los que producen, nosotros vendemos todo lo que producimos, 3 millones de coches se producen, 3 millones de coches vendemos. Pues ¿qué ocurrirá? Que si nos hace falta coger coches de combustión que se vendan en otros países, los traeremos. Eso te iba a decir, precisamente por esa visión global muy nipona de los fabricantes coreanos, entiendo que vosotros no habéis tenido que hacer giros en vuestra política industrial y de producción de tecnologías, me refiero, ¿no? O sea, con lo que tenéis y vuestro plan de combustión os vale para lo que viene con todos estos cambios en Euro 7, etc. De sobra. De hecho, nosotros vamos a lanzar coches de combustión el año que viene. Cierto, sí. Es decir, nosotros lanzamos el nuevo Seltos, El Seltos. lanzamos el K4, que será Y el K4. Z, que lo traeremos en versiones de combustión e híbridas, que también son de combustión, pero para diferenciarlo, ¿no? Porque nosotros creemos que el mercado español está totalmente orientado a la hibridación y queremos traer coches híbridos para que la gente pueda tener la etiqueta eco y bueno, pues ser más amables con el medio ambiente, la contaminación, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros no solo lanzamos este año 26 el V2 y el V5, que son dos coches 100% eléctricos, sino también coches de combustión, porque no renunciamos al coche de combustión. Y lo que hemos lanzado a finales del 25 ha sido nuevos Portes, combustión, el nuevo Stonic, combustión. Es verdad que hemos lanzado los comerciales eléctricos y el V4, pero también nosotros creemos que podemos estar en los dos mundos y que sea el cliente el que elija, y nosotros seducirle cuál es una tecnología mejor que otra. Yo, si me preguntas a mí personalmente, pienso que la tecnología eléctrica es mucho mejor. Vale. Y de hecho, hace poco sacaba un post en redes sociales que lo había copiado, no sé si lo has visto, si no te lo deberías ver, no lo he visto. que lo había copiado de un gurú del marketing en inglés, en el cual hacía una visión... El famoso que hacía la visión que le daba la vuelta al calcetín. Efectivamente, Sí. Es decir, que todo el mundo es eléctrico y llega un ingeniero que dice... Tengo la idea de crear un coche de combustión. Y entonces le empieza a hacer preguntas, como diciendo, es que preguntas que con el coche eléctrico damos por sentado que son buenas y que están bien, pues yo le decía, ¿esto lo hará el coche de combustión? Pues no. Es decir, claro, cuando le dicen que el coche de combustión se mueve con una serie de explosiones dentro, el tío se vuelve loco. Cuando le dice que tiene que llevar el depósito detrás, que es inflamable y que puede explotar, pues tampoco lo entiende, ¿no? Y que no cargue en casa tampoco lo puede entender, ¿no? Entonces, entonces al final... Sí, es interesante. Está muy bien ese vídeo del gurú del marketing británico, pero que al final te dice un poco por dónde tenemos que ir y cuál va a ser la tecnología al final que se impondrá, ¿no? Pero veremos a ver cuándo lo hace. Pero bueno, está claro que Kia en eso es muy pragmática y vende lo que cada mercado requiere. Está claro. Hazme un elevator pitch, me parece un coche muy curioso, esta gama nueva K, empezando por el 4, muy cortito, este coche bastante llamativo, ¿qué ocupa en el mercado? ¿Qué pretendéis o qué hueco queréis que ocupe el del Exit? El del Z. El del Z, Porque el Exit ¿sí? es...
es sub, C-sub. Y ese se queda, Y como ese decía Piqué, ¿no? Efectivamente, ese se queda, y el CET, que es cemento C, Sí. puro turismo, ese es el que vamos a renovar. Y el CET es el que... Bueno, al final el cemento... Hay un crecimiento, ¿no? Sí. En general, en ese... Bueno, no, en el cemento C puro Sí. no hay tanto crecimiento. Vale. Lo que está creciendo mucho es C-sub. C-sub Ok. es el más grande en España, que más o menos es un 25 o un 27%, 250.000 coches. El cemento C, si no me equivoco de memoria, estaríamos en el 13-15%, Sí. estaríamos de 130.000 Me coches. refería 150.000. al tamaño de los coches. Claro. Bueno, Cada vez pisan un poco más los arriba. coches efectivamente vamos creciendo de tamaño, Sí. ¿no? Pero aquí lo que intentamos es ir a ese segmento de 130, 150.000 coches que sustituya al CET, Vale. y que no nos pase como en el segmento B, que ya no tenemos coche, es decir, sino Sí. que haya un coche que sirva para la gente. Es cierto que hoy el éxito es el C-Sub. Todo el mundo quiere un sub, todo el mundo quiere ir más elevado, y todas las marcas tienen muchos modelos en el segmento C-Sub. Nosotros vamos a tener el Seltos, tenemos el Sportage, tenemos el Niro y tenemos el XZ. Con lo cual, bueno, pues tenemos 4 modelos, pero muchas marcas lo tenían igual, ¿no? Pero, Sí, sí. pero bueno, pero al final no hay que olvidar los otros segmentos que ya te digo, el segmento C, 130.000 coches. Yo creo que es un segmento a tomar en cuenta. No, desde luego, no es moco de pavo. Se siguen vendiendo coches ahí. Oye, estaba viendo el otro día el dato, 59% de subs en Europa en el año 25. Tienes el dato, a lo mejor te pillo en España, pero la cosa estará por ahí, si no más, a lo mejor. Pues fíjate, pues no te lo digo ahora mismo. Si tenemos que el C-Sub es un 30, más o menos, el B-Sub es un 22, ya estamos en, estamos en la mitad, ya estamos en 52. 52, tienes el D-Sub, que será un 5 o un 7, pues estaremos fácil en el 60. En 60. Pero fíjate, yo, Sí, estamos igual. en alguna Estamos marca que he trabajado en el pasado, algún directivo en el año 90 y tantos decía que ellos nunca fabricarían subs, que era un segmento que no te va a tener éxito, fíjate ahora. Oye, ahora que me has sacado eso, te voy a hacer una pregunta, voy a ser un poco malo. Muy bien. Si quieres me contestas y si no, no. Cuéntame. Dime 1, 2, 3 marcas, cosas que envidias o que te gusta mucho cómo lo hacen. ¿Serías capaz de decirme marcas de la competencia o no? Te pongo en un brete. Sí, soy capaz de decírtelo. Cosas que me gustan, cosas que no me gustan, no, porque no me que gusta, te gustan. Sí, vamos no me a ser gusta elegantes. criticar, ¿no? Vamos a ser elegantes. Pues mira, yo creo que Toyota lo está haciendo fenomenal. Toyota, además yo tengo grandes amigos en Toyota. Toyota este año ha alcanzado las 90.000 unidades, lo están haciendo muy bien, son coches fiables, son coches buenos, hablamos del milagro japonés, ¿no? Con lo cual nosotros siempre es un benchmarking que tenemos ahí, ¿no? Luego otra marca que lo ha hecho muy bien este año y que son nuestros primos hermanos, como no voy a decirlo, ¿no? Que es Hyundai, ¿no? Que también tengo muchos amigos. Y tenéis ahí el pique sano. Es decir, tenemos un pique sano, efectivamente. Este año, otros años hemos vendido más que ellos, este año han vendido más que nosotros ellos, y perfecto, ¿no? Y están sacando nuevos modelos muy atractivos, y bueno, pues es una marca muy a tener en cuenta, ¿no? Y luego, pues fíjate, marcas de todo terreno convencional, de toda la vida, como puede ser Jeep. Sí. Jeep me pillas un poco porque yo trabajé en Jeep hace mucho tiempo, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, porque a mí el todoterreno me gusta mucho y las marcas de todoterreno yo creo que tienen un nicho pequeño, pero que cuesta, porque la gente... Porque claro, cuando hablamos de todoterreno no es sub, cuando hablamos de todoterreno es que tiene que tener una reductora. Y la reductora lo que implica es que cuando tú tienes que salvar un obstáculo, el coche va más despacio, pero tracciona el eje de otra manera, mucho más despacio, a más potencia, y bueno, pues estos son marcas muy interesantes y que en un futuro yo creo que, a pesar de todas las cortapisas que se han puesto para el movimiento de todoterreno, pero bueno, estamos viendo como el Dakar está interesantísimo este año, ya tenemos a dos españoles hoy líderes de la carrera, con lo cual, bueno, pues al final a la gente se le abre el apetito de gusanillo, ¿no? Yo te sigo el hilo, oye, ahora que me hablas del Dakar y que te gusta mucho el desierto, me has sacado el Dakar sin yo preguntarte, marcas que están ahí petándolo, ¿hay algún proyecto por ahí y hablamos también un poco de Rafa Nadal, porque eso me sirve para juntar una cosa con la otra. Bueno, pues a mí me gustaría que hubiese un proyecto de Kia para el Dakar, pero por lo que yo sé, todavía no hay nada. No existe. No, porque Kia... A pesar que nosotros hemos hecho, bueno, es que Kia con el tema del racing, de la competición, de coches, etcétera, lo tiene más restringido, no lo hace tanto. Nosotros sí que es verdad que en España hemos hecho alguna cosa, tenemos a Eneko Conde con nosotros, que es un piloto que participa en el rally, en el Campeonato Mundial de Rally de Coches Eléctricos, la verdad es que ha ganado muchos campeonatos, ya ha ganado el campeonato algún año.
y nosotros hacemos un poco los pinitos ahí, ¿no? Ya me gustaría ir a hacerlos al Dakar, pero por ahora no podemos. Bien. Y luego cuando me decías lo de Rafa Nadal. Lo de Rafa Nadal, porque ¿qué pasa? Ahora que Rafa Nadal se ha retirado, quería hablar contigo, este caso de éxito teníamos que sacarlo aquí, porque es una cosa extraordinaria, ¿no? Sí. Es coger de la mano a un niño, una marca que es un niño, y los dos crecer hasta lo máximo. Pues fíjate, Kia firmó con Rafa Nadal en el año 2004. Hace más de 20 años. De 20 años, pues vamos para 22. Sí. Entonces, cuando firmó con él, Rafa no había ganado nada. Claro, es que la gente no lo sabe, era una apuesta. Justo ese año, Sí. en diciembre, ganaba la Copa Davis con España. Y ya en 2005 ganaría el Roland Garros. Y además, yo no estaba, con lo cual el mérito de contratar no fue mío, fue del director de marketing de entonces y de los responsables de entonces, del director general de entonces de Kia. Pero lo que sí que es cierto que es que apareció Rafa Nadal con muletas y lesionado en el Salón de Automóvil de Madrid, creo que era de Madrid, cuando estaban todos los concesionarios. Claro, los concesionarios decían, hemos fichado a este figura, pero ¿quién es este? Tal y cual. Fíjate lo que ha pasado. Madre ¿no? mía. Entonces, nosotros, claro, muchos periodistas me habéis preguntado siempre, oye, ¿cuántos coches has vendido por Rafa Nadal? Pues no te lo sé decir. Es imposible saberlo, porque no llevamos... Pero lo que sí que es cierto es que nosotros nos identificamos muy bien con los valores de Rafa, los valores que transmite Rafa. Entonces, al final, pues, y Rafa siempre ha sido muy sincero y siempre lo ha dicho, yo conduzco un Kia. Yo tengo más coches, me han regalado más coches, pero yo voy en un Kia. Iba en un Sportage, nos contaba en el evento que tuvimos con él, como porque cogió un Curaçao que se le había caído, tuvo un accidente con el Sportage. Luego ha tenido el Stinger, el V9, el V6. Entonces, al final, bueno, pues el consumidor en general ve que Rafa tiene confianza en Kia, que lleva mucho tiempo con Kia y que conduce un Kia y dice, pues Kia algo tendrá, ¿no? Pues seguro eso que claro que nos ayuda. Sí. Y entonces, bueno, pues ahora lamentablemente pues Rafa se ha retirado. Se acabó. Pues se acabó, pero como todo lo bueno se acaba, ¿no? Pero nosotros seguimos con él, porque yo creo que Rafa, y he oído esto no lo he acuñado yo, pero lo he oído por ahí, que es el yerno de España. Es el yerno que todas las mujeres les gusta, que todas las suegras les gustaría tener. Es el sustituto del rey, del campechano. Y entonces, bueno, pues nosotros encantados de seguir con Rafa, porque pueda venir a eventos nuestros. Seguimos haciendo los spots de televisión con Rafa. O sea que vais a seguir. Y vamos a hacer, bueno, de hecho, hemos renovado el contrato con él. Muy bien, muy bien. Muy bien. Era una de las dudas que yo encantados de estar con Rafa, porque yo creo que, primero, aparte que nos llevamos fenomenal, yo creo que es un embajador estupendo y es una figura de primer nivel dentro de la sociedad española. Muy bien, muy bien. Pues oye, perfecto. Me parece fenomenal y me encanta que sigáis con él y que siga vinculado al mundo del automóvil, ¿no? Por cierto, es curioso que decías de Sportage, te lo digo, cuento como anécdota personal, que siempre se dice que la categoría del SUV la creó Nissan con el Qashqai. Yo me acuerdo de adolescente que el primer coche de Kia que despuntó en España era, yo lo leía y leía Sportage. Y veía un coche y de repente las mamás empezaban a llevar un coche con carrocería todoterreno de un coche que yo no tenía ni idea, y aquel coche fue, yo creo que el primer SUV realmente, junto con el RAV4 de aquellos tiempos también, ¿no? había precedentes. Sí, y había un spot de Nadal, sí, en el cual Nadal estaba respondiendo la bola desde el fondo de la pista y de repente le vienen 1 millón de bolas y no podía responderla, ¿no? Ese fue el anuncio del Sportage. Del Sportage. A ver si lo podemos recuperar y lo estamos viendo según estamos comentando esto. Bueno, vamos a terminar la entrevista ya, que llevamos un buen rato, que aquí nos ponemos a hablar y se nos pasa el tiempo volando. Si te parece, te hago algunas preguntillas así. Fíjate, no las llevo ni preparadas, las voy a ir improvisando según te voy preguntando. Pues tú me dices. Bueno, ya lo has dicho, pero confírmame, ¿qué coche conduces actualmente? Yo conduzco un EV9. Un EV9. Y con esta gama nueva PV tan molona que habéis creado de furgonetas, que es espectacular, a mí personalmente así lo digo, porque así lo siento, ¿te atreves a moverte en el futuro con una PV5? Sí. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Sí. Lo voy a hacer. De hecho, todavía no la he conducido mucho, sí. Pero ya quiero hacer varios vídeos y tal, sobre todo por Madrid, viendo cómo se carga, cómo va, cómo tal, sí. Con la PV5, con lo cual en breve me verás con la PV5 y haré viajes eléctricos con la PV5. Muy bien, muy bien. Lo de tu tarea como comunicador es algo que te viene dado porque lo has estudiado, lo has investigado, te sale de dentro. Yo creo que eres de los pocos CEOs, a lo mejor alguno ahora más se ha apuntado a la moda, entre comillas, pero es de los pocos CEOs que tiene sus propias redes sociales y que comunica como si fueras como un influencer más. Bueno, yo lo intento, ¿eh? De hecho, algunas veces me han catalogado en ese sector que tú dices, porque cuando me acuerdo que el Ayuntamiento de Burgos nos invitó a varios influencers, estaba yo dentro de ellos, ¿no? Que tengo mucho menos seguidores. Con la gorra de lado, ¿eh? No, pero al final lo que yo intento es, dada mi posición, intentar acercarme más al cliente, ¿no? Al cliente sea de Kia o no, al final al consumidor, ¿no? Entonces, contarle cosas que pueden ser interesantes,
Porque no solo me circunscribo una cosa. Hay gente que me dice, no, pero ¿por qué hablas de historia? ¿O por qué hablas de este libro? ¿O por qué hablas de liderazgo? Bueno, pues yo creo que tengo algo interesante que contar, lo cuento. Luego la gente me puede decir qué tal o qué cual, ¿no? Entonces yo creo que es importante el automóvil. Yo creo que el sector del automóvil es muy importante en España. Sí, todo el mundo le gusta el automóvil. Yo cada vez que voy a una cena, sobre todo con gente que no son mis amigos, con gente más o menos variopinta, todo el mundo me pregunta de coche. Yo le digo, mira, es que yo de coche sé muy poco, ¿eh? Sí, trabajo en el sector del automóvil, pero yo no sé mucho. Pero siempre te preguntan, porque es un tema de conversación. Sí. Entonces, bueno, pues yo lo que intento es, por ejemplo... ¿Y te cansa que te pregunten? No me cansa. De hecho, fíjate, hace poco una entrevista que me hizo un periodista, la pusimos en el canal en varios canales, pues yo estoy en todas las redes sociales y tengo un canal de YouTube. Lo vamos a poner aquí, para que le sigáis. Y entonces en TikTok tuve 100.000 visualizaciones, 2.500 comentarios, de los cuales muchos eran bastante maleducados, insultándome que si vendía humo, que si el tema eléctrico, que si era el Pedro Sánchez de la electrificación, que si tal, que si igual. Pues yo a muchos, claro, es imposible contestar a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero yo lo que le dije a la gente, lo que les dije es, bueno, tú me estás contando esto del coche eléctrico y estás hablando mal porque no conoces un coche eléctrico. Pero no te preocupes, vamos a hacer una cosa, vete a un concesionario de Kia, di que vas de mi parte, que te dejen probar un coche eléctrico y luego me lo cuentas, porque para hablar de algo hay que probarlo. O sea, aquí no estamos diciendo que la combustión sea mala, sino que el coche eléctrico está bien y es un futuro que nos han marcado, es cierto, los políticos, pero que puede valer. Entonces, prueba las dos cosas y a lo mejor a algunos les ajustará más y les convendrá más manejar un coche de combustión y a otros un eléctrico, pues lo vemos. Hoy en día, en ciudad, y aquí no me lo puede discutir nadie, el coche eléctrico es imbatible. Insuperable. Imbatible. Yo tampoco. Sí. Y luego hoy se puede viajar, y yo lo digo porque hago viajes eléctricos y los publico en redes sociales, hoy se puede viajar perfectamente en un coche eléctrico por toda España, sin ningún problema. Bueno, pues ahí queda dicho. Y por cierto, eso me interesa mucho porque eres un CEO, por decirlo de alguna manera, típico en ese sentido. Y me quería preguntar si tú como persona, el hecho de estar expuesto, de que la gente te insulte, te critique, muchas veces de una manera injusta. A mí por lo menos eso me ha supuesto un aprendizaje personal. Yo que aunque no lo parezca, o a lo mejor lo parezco, soy de sangre bastante caliente, a mí me ha hecho mejor persona. Yo no sé si tú tienes esa experiencia también. Yo te veo un tío mucho más, digamos, de primeras optimista y, digamos, no lo sé, con cintura. Pero ¿cómo lo vives? Sí, eso? bueno, Porque pues... No es agradable. Bueno, no es agradable por una razón, porque al final yo a la persona que me está insultando no le he hecho nada. Yo simplemente he manifestado mi opinión, que él manifieste la suya. Oye, que me parece una mierda, como dicen en las redes sociales, el coche eléctrico. Bueno, pues me parece muy bien. Pero eso sí, lo has probado. Es importante, ¿eh? Porque si no lo has probado, hablar de algo sin haberlo probado es complicado. Entonces, bueno, pues yo lo que intento es... fíjate lo que intento. Lo que intento es convencer a esa gente que ha hablado mal de mí o que me ha insultado o que no le parecía lo que decía, convencerla de que es posible. Entonces, a raíz del vídeo este que te dije de TikTok, hice una serie de vídeos en mi canal de YouTube, porque esto fue una entrevista, que yo no estaba preparado, me preguntaron una cosa y no había profundizado en todo el tema que comenté del coche eléctrico. Luego lo he hecho, he estado con mecánicos y con asesores y hemos hablado del motor del coche eléctrico, de la batería, de tal. Y hemos profundizado en ello y hemos llegado hasta el detalle, ¿no? Porque yo decía, no, es que el coche eléctrico no tiene prácticamente ningún mantenimiento porque no tiene líquidos. Claro, me dice la gente, sí, tiene líquido de freno. Digo, ya, pero no es el motor eléctrico. Y los cobráis muy caros, por cierto. Pero bueno, lo que pasa que el tema de los recambios en los talleres y de la mano de obra en los talleres, si te fijas, al final, la empresa de mano de obra varía de una ciudad a otra. En Madrid puede estar en torno entre 90 y 120 euros la mano de obra. No sé si te digo que un electricista te va a cobrar menos, pero lo que sí que es cierto es que tú sabes todo lo que nos gastamos las marcas en formar a la gente, en formar a los técnicos, a los mecánicos, para que dé un buen servicio. Oye, yo he tenido alguna amistad que ha tenido que sacar de un taller independiente un coche en grúa, porque no eran capaces de arreglárselo. Hoy es cierto que los coches son mucho más especializados y hay que tener, no mecánicos, ingenieros para que lo arreglen. Pues eso cuesta su dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, siempre al final, la postventa, si el coche además se estropea hay que dejarse dinero, ¿no? Tú cuando te compras una impresora ya me dirás lo que te cuesta los cartuchos de tinta. Sí, no, es verdad. Bueno, un coche que no sea de Kia y que te gustaría tener en tu garaje. Venga, va, mójate. Pues mira... además, es de una marca, un gran amigo mío,
que mamá siempre se lo digo, el Porsche 911. Vaya, tío, no tienes mal gusto, no me has disparado mal. Coincido contigo. Y también me gustaría tener en mi garaje un todoterreno. Un todoterreno te iba a decir, ¿no? Un Jeep, algo así. Y para mí el mejor cañero. todoterreno es Toyota, pues me gustaría tener un Land Cruiser, un HJ100, por ejemplo. Muy bien, muy bien, 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 muy buen gusto, muy buen gusto. Y ya para terminar, última pregunta, un deseo así muy breve, un objetivo, no sé, deseo objetivo para el año 26, Eduardo Díbar, CEO de Kia España. Un objetivo en general, bueno. Sí, eso que tú tengas ahí, que te gustaría que pasara este año, hacerlo material. Yo aparte de la paz en el mundo y los problemas que tenemos todos, etcétera, etcétera, pues yo al final, para mí creo lo más importante es que tengamos felicidad, tengamos paz, armonía y una cosa muy importante, que al final seamos buenas personas, ¿no? En general, porque yo creo que con buenas personas siempre es más fácil arreglar todo, solucionar las cosas, que no lo sean, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría eso, es muy, muy hipotético, pero yo por lo menos intento poner mi granito de arena cuando puedo. Bien, bien, pues dicho queda. Pues oye, Eduardo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y encantado de la conversación contigo. Espero que te haya resultado, pues eso, entretenida por lo menos, ¿no? Hemos estado aquí un buen rato hablando, como era de prever. Y a la siguiente estación, que el día de Eduardo Díbar el reloj sigue corriendo, ¿no? Eduardo Díbar no para, es una mente inquieta y siempre está pergeñando nuevos proyectos. Hace unas semanas, desde que grabamos este vídeo, acababa de llegar de un viaje a Marruecos, donde tienen un proyecto de responsabilidad social corporativa muy interesante, en el que en el mismísimo desierto del Sáhara están electrificando con placas solares y motores eléctricos pozos de agua en los que actualmente niños y nativos del lugar, los nómadas, tienen penosamente que lanzar cubos hasta el fondo para sacarlos arrastrándolos. Ellos los electrifican y van poco a poco cerrando estos pozos y también automatizándolos para que la tarea de extraer agua y poder vivir en esos lugares tan extremos donde viven los nómadas sea una tarea mucho más fácil y sencilla. Una persona, como digo, de las que no se calla y que es un auténtico terremoto que nos ha dado algún que otro titular y mucha información. Espero que te haya parecido interesante. Intentaremos que por aquí pasen los líderes, las personas que realmente deciden dentro de la industria del automóvil española, contándonos cada uno lo suyo, ya sabéis, intentando sacarles lo mejor por nuestro lado con total independencia. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y espero que pronto puedas disfrutar de este y otros muchos vídeos en el canal. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.